Tiene la palabra el asambleísta Paco Fierro. Sí, asambleísta, entonces en el orden del día tiene la palabra el asambleísta Paco Fierro. Listo, mano. Señora presidenta, señoritas, señoras, señores asambleístas, muy buenas noches. Arrancaré mi intervención simplemente diciendo que es muy importante que se encuentre el equilibrio entre la justicia social y el desarrollo. No hay mal que dure 100 años. Yo le compongo y digo, ni pueblo que lo resista. En la exposición de motivos, al final del documento habla y dice lo siguiente: por último, hay que considerar que a partir de la promulgación de la ley de minería, la práctica administrativa determina que debe implementarse cambios en la normativa del sector a fin de generar un adecuado accionar de este. Pero aquí en la exposición de motivos debían haber aumentado algo que es importantísimo, que justamente es el que el modelo económico del socialismo del siglo XXI se les está desinflando y por lo tanto se necesitan más recursos para poder seguir apoyando, como lo han venido haciendo y está bien, en la parte de salud, en la parte de educación, etcétera. Pero lo que hay que decir al pueblo es la verdad, pues. Mientras con el mandato, con el congresillo, sacaron leyes, y aquí en la Asamblea también, sacaron leyes con una carga ideológica enorme, que eso impide totalmente que el país sea un país atrapa capitales. Y por lo tanto, lo que han hecho los inversionistas es ir a Colombia, ir a Perú, y no le ven al Ecuador como un país atractivo. ¿Quién va a querer invertir en el Ecuador cuando las reglas de los otros países vecinos son más amigables que las que aquí tenemos? Entonces, han pasado varios años, 6 años prácticamente, y recién se da cuenta, y como es lógico, pues, los extremos son malos, son perversos. Entonces, lo que hicieron hace tiempo con la ley de poner tantas trabas, de tanta burocracia, 10 permisos, de igual manera, tantas cargas impositivas, los inversionistas se ahuyentan. Entonces, señoras y señores asambleístas, digamos al pueblo la verdad. Está bien que luchemos por encontrar ese justo equilibrio y no irnos hacia los extremos. Por lo tanto, el país debe volverse un país amigable a los capitales para poder seguir en el desarrollo, para poder seguir apoyando y respaldando lo que el pueblo, los más humildes, los más necesitados, los más olvidados, son aquellos que necesitan. En cuanto a esto, yo creo y me permito sugerir tanto a la Asamblea, a la señora Presidenta, también a la Asamblea Nacional, de que para evitar estos problemas de leyes que salen de la Asamblea Nacional y que luego a poco tiempo tenemos que estar rectificando, cambiando, todas las leyes son perfectibles, pero es necesario, creo yo, que se debería crear una comisión que haga un seguimiento de las leyes que salen para ver si están siendo beneficiosas y están cumpliendo con los objetivos por los cuales se emitió la ley, o caso contrario, lo que habría que hacer es automáticamente esas leyes irlas modificando, pero que una comisión haga esos respectivos seguimientos. Ya se ha hablado mucho, ya se ha dicho mucho con respecto a varios temas, pero yo me voy a referir al tema justamente del artículo 1, que también ya hablaron algunos compañeros, pero aquí quiero hacer una precisión. Los delegados
los delegados de las tres autoridades que van a estar allí, del ministerio, etcétera, no solamente deben ser delegados cualquiera, sino debe ser un delegado permanente, pero tiene que ser un especialista en la materia, un PhD con experiencia, y eso tiene que estar constando en la ley, para que no estén cambiando cada rato. Entonces mandan al uno, mandan al otro, y lógicamente no hay un seguimiento real y racional de lo que están tratando en la ley. Se ha hablado también con respecto al artículo 3, con respecto a la excepción. Comparto aquello. Esto va a permitir entregarles a dedo, a gobiernos amigos. ¿Quiénes serán esos gobiernos que les vayan a dar? O a su vez a empresas estatales de otros países, y no están entrando en la verdadera competencia que es sana y saludable y que tiene que serlo de igual manera para todos. Otra recomendación que me permito hacerle es con respecto al artículo 17 al final. Dice lo siguiente: el gobierno podrá también utilizar el 60% de las regalías señaladas anteriormente para obras realizadas por en las respectivas localidades. Tiene que ser mandatorio, no puede ser que podrá. Eso significa que a criterio del presidente podrá o no podrá utilizarlas. Entonces tiene que ser mandatorio, y por lo tanto creo que esa palabra podrá tiene que retirarse. Tendrá que utilizar el 60% en eso. ¿Qué pasaba con el petróleo? Del 15% que correspondía, del 15% de las utilidades de los trabajadores, que era excesivo, pues, era una bofetada al pueblo. Había gente que cogía de utilidades 400.000, 300.000, 150.000 en el año. Era injusto, pues, eso. Mientras faltaba dinero para salud, para educación. Entonces se hizo algo correcto en dejarles el 3% y que el 12% sea justamente, no fue para salud, para educación, pero es para obras en los sectores donde se está explotando el petróleo, en las comunidades, parroquias, municipios. Pero tiene que ser entregado a ellos para que ellos puedan utilizar esos dineros, y no se lo está haciendo, simplemente están utilizando según vayan enviando proyectos. ¿Cuántos miles, cuántos millones de dólares todavía no han sido utilizados? Habría que averiguar. Que eso no suceda con la ley de minas. Yo presenté un proyecto de ley con respecto al tema de recursos no renovables, y ahí hablo yo de un 7% nada más, para que el 4% vaya el 3% vaya al Consejo Provincial, el 2% va al municipio y el otro 2% va a la Junta Parroquial. Porque es allí, la Junta Parroquial es la que necesita. Son los sectores que no tienen ni siquiera servicios básicos. Y es la razón por la cual yo me permito sugerir que esta palabra podrá, tiene que salir de allí, y por lo tanto tiene que ser un tema mandatorio. Debo también, asimismo, hacer una reflexión, señora presidenta y compañeras y compañeros. A la Asamblea hay que hacerle respetar, es la primera función del Estado. Y no puede ser posible que cuando se les solicita que vengan a las comisiones, los ministros o del Servicio de Rentas mandan a los delegados. Tienen que venir ellos a dar la cara, a responder por las funciones que están encargadas a esas personas. Ahí la Asamblea tiene que hacerse respetar, pues. Ahí tiene que ser, la Asamblea tiene que recuperar la independencia de la función del Estado, la primera función del Estado. Y es una obligación de la señora presidenta y de los presidentes de las mesas hacerse respetar y ponerle en el sitial que le corresponde justamente a la Asamblea Nacional, la primera función del Estado. Se habla del Estado central y comete nuevamente el error. No existe el Estado central, existe el gobierno central. Si bien en la Constitución existen 8 veces, repite lo mismo, no podemos seguir cometiendo ese error, pues. Entonces hablan nuevamente del Estado central y eso no existe. Tiene Es un minuto. necesario, gracias, señora presidenta, es necesario también
que en la ley se haga constar dos puntos importantes. No es justo de que se deje a un lado el tema de equipos y maquinarias que se van a utilizar en forma libre. Se tiene que dar prioridad, como se lo hizo en la ley de contratación pública. Tiene que buscarse primero en el sector donde se va a explotar la mina, si van a alquilar o van a comprar. Si ahí no existe, tendrá que ampliarse a la provincia y luego al país. De igual manera, la mano de obra, señora presidenta, tiene que utilizarse un porcentaje de esa gente que vive en el sector, que va a ser la que sufre, que va a ser la que va a recibir los impactos ambientales. Es necesario también que esa mano de obra sea priorizada y sea utilizada por quienes van a invertir y van a explotar las minas. Y por último, señora presidenta, es también importante, compañeras y compañeros, que la industrialización de los metales no es justo que se lleven en bruto al cobre. ¿Por qué no se hace una negociación de tal manera de que vaya como producto terminado y que esos inversionistas vengan y pongan empresas aquí, las fábricas, y podemos dar mano de obra a la gente que tanto necesita y el empleo que tanto hace falta aquí en nuestro pueblo ecuatoriano? Se le acabó el tiempo, asambleísta. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, compañeras y compañeros.